Llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Carly Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Ahora tu celular es un POS. Cobra más fácil con la app Brow a Mano Comercios. Sin costos fijos, rápido y eficiente. Cobra en tu tienda, en tu peluquería, consultorio, feria o donde sea y cuando quieras. Regístrate en eBrow y descarga la app Brow a Mano Comercios. Porque si está a mano, es más fácil. Banco República, nuestro banco país. Carly Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. ¿Querés invertir en el exterior pero no sabés por dónde empezar? En Preve Inversiones te acompañamos en cada paso, con asesoría personalizada y un proceso ágil para abrir tu cuenta en Estados Unidos o Europa. Estamos regulados por el Banco Central del Uruguay, la SEC de Estados Unidos, y trabajamos con BNY Pershing, uno de los custodios más sólidos del mundo. Tus ahorros protegidos, tu futuro planificado. Preve Inversiones, tu patrimonio, nuestra prioridad. Bien, continuamos en Empresarios de Acá. Tenemos un cambio de set. Estamos en otra de las salas que nos ofrece NH Montevideo Columbia y aquí tenemos instalado el set de Empresarios de Acá. Y tengo el gusto de recibir a Florencia Scheidler. ¿Lo dije bien? A ver, más o menos. Vamos de vuelta. Scheidler. Bien. Directora de CESE. Perfecto. Perfecto. Florencia, un gusto tenerte. Hace rato que te tenía en la mira, como quien dice, así que es un gusto que puedas estar acá, presente, compartiendo conmigo tu experiencia. Contanos un poquito sobre CESE, para después hablar un poquitito más a fondo sobre ti. Bueno, bárbaro. Bueno, bien, muchísimas gracias por la invitación. CESE es una agencia, de hecho se llama CESE Más que Comunicar, es una agencia que ya cumple 27 años, que nacimos principalmente en el sector del retail y todo lo que es el supermercadismo. Suministramos servicios para los diferentes puntos de venta, desde una ferretería hasta una superficie más grande, y en los últimos 2 años hemos incorporado toda una vertical de servicios que tiene que ver más con eventos, branding, activaciones de marca, etcétera. O sea que nos hemos diversificado. Es decir que, por ejemplo, toda la parte que tiene que ver con promociones o acciones below the line y demás están a cargo allí en la empresa. Exacto, así nació en realidad cuando hace 27 años apareció esa idea imaginaria de que había una línea que le inventó un financista, que todo lo que es arriba de la línea lo hacía la publicidad masiva y todo lo que era por debajo de la línea lo iba a hacer todo lo que eran la comunicación alternativa. Mi socio en ese momento, Emir Cámara Dorado, me ofrece decir, bueno, vamos a abrir este segmento porque en realidad las agencias van a mutar y mira, se habrán mutado, que hoy la diversificación y la especialización de determinados temas es la constante en la comunicación, ¿no? Y en la publicidad. Y allí Emir, un gran visionario, Emir que es el fundador de Cámara, una agencia muy reconocida aquí en nuestro mercado, pero tú te dedicaste a la comunicación, pero antes hubo otro pasado de Florencia muy interesante y muy reconocido en nuestro país. Estuviste haciendo tu trabajo de investigadora y de periodista. Tengo fotos y la vamos a poner en un ratito. Modelo profesional. Fui modelo, sí. Recién hace unos años que lo empecé a hacer más público, no sé por qué, pero sí, fui modelo. En la época que ser modelo era toda una profesión, tenías que tener determinadas características, básicamente tener determinada altura y demás. Sí, acá y en el exterior. De Dotto Models. De Dotto Models, sí. Así, muy reconocida. Y allí, digamos, ese paso por el modelaje,
obviamente capacitarte, formarte en comunicación. Después tiene seguramente de alguna forma, una conclusión que te lleva a emprender, ¿no? Bueno, a veces pensamos que el modelaje es como una gran vidriera, ¿no? Como una vitrina, y en realidad tiene mucho que ver con el mundo de los negocios, ¿no? La modelo, cuando hablamos de una modelo que lo toma como una profesión, que en definitiva cuando yo me fui de Uruguay fue eso, tiene que tener características que es el de emprender, ¿no? Tiene que tener versatilidad. Capaz que un día estás haciendo una producción no sé, de un adolescente. Recuerdo que me pasaba eso. Yo tenía físicamente, me ayudaba mi complexión, entonces capaz que hacía un adolescente de 15 y después me iba a hacer una producción de una mujer súper sensual. Entonces te tenés que meter en el personaje, en el maquillaje, en la ropa, en los movimientos. Y el emprender tiene que ver con eso, ¿no? Con esa ductilidad, esa versatilidad, ese movimiento, ¿no? Porque un día te salen las cosas, al otro día no te sale nada, un día estás pensando en un mercado y al otro día el mercado cambió. Entonces tienen cosas similares, por más que uno podría decir, el modelaje del mundo de los negocios y el emprendedurismo no tienen mucho que ver. Y así como nace SC, ¿no? Porque una vez con formación en comunicación, empezaste seguramente tus primeros pasos que después te impulsaron a emprender una empresa, ¿no? Bueno, sí, ahí tengo que agradecer justamente a uno de los socios fundadores, que fue Mir Cámara, que tuvo la idea, y no muchas veces con 24 años te ofrecen a decir, bueno, quiero que seas parte de este proyecto. Y además mirando en el contexto, hoy hay un ecosistema emprendedor, hay muchas asociaciones que apoyan al emprendedurismo, hay sistemas de capital semilla. En ese momento emprender no existía el término, y menos en un sector muy masculinizado, no había muchas figuras femeninas. Entonces, la verdad que fue un doble desafío por el concepto de emprender, y segundo porque, bueno, era un negocio nuevo, era crear una agencia, en ese momento se llamaba Below the Line, que era todo lo que no pasaba por los medios masivos, no había una cultura. Se hablaba de comunicación, era igual a agencia de publicidad. Entonces tenía como esa misma utilidad que necesité trabajar en el modelaje, o sea que sin darme cuenta lo integré. Y allí en lo que tiene que ver con lo que es comunicación, ¿no? Tú trabajas seguramente con ejecutivos de distintos sectores, ¿no? ¿Qué temas aparecen, ¿no? Como de agenda para decir, necesito resolver esto? Bueno, yo tengo una particularidad, que además de mi empresa, me formé en diferentes disciplinas de coaching, mentoría y acompañamiento, que lo hice para mi empresa, pero hoy me dedico a trabajar con ejecutivos y rubros que no tienen que ver en la comunicación. Entonces tengo una mirada un poquito más amplia, ¿no? Entonces, si hablara de mi sector, quizá una de las cosas que más nos preocupa indudablemente es lo cambiante que están los mercados. Te acostás con un precio y se levanta y te amaneces con otro precio, los contextos, los commodities, bueno, todo lo que es en el sector del retail, las reglas de juego cambian como muy rápido. Ahora si hago un poquito un zoom y veo empresarios que no solo tienen que ver con el sector en este rubro mío, digo que hay dos cosas que creo que nos preocupan. Una, la convivencia generacional. Hoy se está dando que están conviviendo 4 generaciones en los equipos de trabajo, los baby boomers, los millennials, la generación Z y la generación justamente Y, y es un desafío porque tenemos mindset y formatos distintos. Yo creo que eso es un tema que hay en común. Y yo creo que otro tema que también es en común es el liderazgo, ¿no? Todo lo que le estamos pidiendo a los líderes y que ha cambiado, ¿no? No hay ninguna formación hoy que de alguna manera diga, bueno, contempla el liderazgo que necesitamos. Entonces te diría que eso, la convivencia generacional y lo que realmente estamos dándole a los líderes y lo que los líderes realmente pueden dar, ¿no? El otro día justo me hablé con uno y me dice, Flor, tenemos que saber de objetivos, saber de KPI, saber de los mercados, pero al mismo tiempo tenemos que saber escuchar, tenemos que bancarles que se nos van todo el mes de vacaciones los más jóvenes. Bueno, es verdad, ¿no? Hay un poco de una sobreexigencia en un mundo que ha cambiado, ¿no? Me interesa saber por qué te formaste, digamos, en otras áreas. Bueno, por algo muy poco glamoroso que no tiene nada que ver con el modelaje, que es un sindicato. A ver. O sea que se me formó un sindicato, yo ofrezco servicios y se me formó un sindicato dentro de mi empresa. Imagínate una empresa que terceriza que se te forme un sindicato. De hecho, cuando fuimos al Ministerio de Trabajo no podían asignarnos a ningún grupo, porque mi gente estaba en el grupo de publicidad, pero ellos trabajaban en el rubro lácteos. Es decir, tuvimos 6 meses solo para eso. Y ahí la verdad que vi
de las mejores y de las peores cosas del ser humano, ¿no? En esas negociaciones. Y empecé a averiguar y dije, en el mundo tiene que haber algo en donde la gente empieza a dialogar distinto. Y ahí apareció eso del coaching, en el 2012. Y empecé a averiguar y las empresas más de vanguardia no tomaban a ningún recurso, a ninguna persona que oficiara de gerente de recursos humanos si no tuviera una formación en disciplina del coaching. Y bueno, me fui a Chile, estudié, traje esto, que al principio soy alemana, muy estructurada, muy metódica, ¿no? Siempre digo, mi primera hija nació con un celular acá, yo estaba con contracciones de parto y el celular lo tenía acá, entonces mi mundo emocional estaba un poco adormecido y esto del coaching me venía a mostrar que iba por ahí la cosa. Pero bueno, de ahí empecé a encontrar esto y bueno, fui incorporando esto de dialogar desde otro lugar, ¿no? De mirar las cosas de otra perspectiva. Siempre lo estudié para mi empresa, en ese momento teníamos más de 400 personas trabajando y hoy por hoy, bueno, trabajo en esto con empresas que no son clientes míos del retail, ¿no? De la agencia. Vamos a seguir hablando de estos temas, ¿no? ¿Qué esperar de los líderes? ¿Cómo ser líderes en la era de la exposición? Otro de los temas de expertise de Florencia Scheitler, directora de CC. ¿Lo dije bien ahora? Voy aprendiendo. Bien. Vamos con un upgrade que en cualquier momento para el final hablo alemán. Te contrato vos en off para todo lo que hagamos. Muchas gracias, Florencia, por estar aquí. Te invito al próximo bloque. No te me vayas. Muy bien. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Sobre la Rambla de Malvin nace Capt View, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar. Continuamos en Empresarios de Acá. Estamos en diálogo con Florencia Scheitler, que es directora de SC. Estamos hablando de lo que hace, ¿no? A la trayectoria profesional de una destacada empresaria, también a lo que hace hoy, a los desafíos que buscan empresarios, soluciones en acciones que no están, digamos, catalogadas como publicitarias, pero por debajo de la línea, below the line. También cómo está ese mercado, qué preocupa a empresarios que buscan soluciones en diferentes temas. Y no menor, yo lo anticipaba en el bloque anterior, que uno de tus temas de expertise, también como empresaria que te has sabido abrir a otros temas, es cómo asesorar a los líderes en lo que es la exposición, ¿no? Y vaya si en tu rol y en tu expertise y en tu experiencia, la exposición ha estado siempre presente, ¿no? Pero hoy los líderes, se busca que quizás se expongan más a los medios. Por ejemplo, en este programa, ¿no? Que vengan muchos empresarios, ¿no? Pero allí, ¿entienden las reglas los empresarios? Bueno, yo creo que el ser humano hoy en general tiene que ser mucho más consciente de las reglas y de la esfera entre lo íntimo y lo público, ¿no? Lo vimos con el caso de Astronomer de la Kiss Cam en el recital de Coldplay, ¿no? Es decir, dónde está mi vida privada y dónde está mi vida pública, ¿no? Lo vemos en los casos, lo que pasó con Macron y la cachetada en el avión, que tuvo que él mismo salir a decir, bueno, esto es un juego entre nosotros. Yo creo que cuando sos público y tenés una determinada exposición, las esferas se mezclan, los límites se confluyen. Y lo principal ahí es la coherencia, ¿no? Porque es lo único que te puede sostener en los casos de que haya algo que de alguna manera no esté en sintonía. No sé cuán conscientes son de esa exposición. Creo que todos estamos de alguna manera expuestos a eso. De hecho, yo no hablaba de mi vida de modelaje hace muchos años porque no me interesaba exponer ese espacio y hoy ya es público. De hecho, se filtró una foto de hace mucho tiempo mío y me llamó gente y me dice, pero fuiste modelo que capaz que trabaja conmigo hace mucho tiempo. Entonces, nada, no era nada para esconder, pero
tu vida ya es pública hoy, ¿no? Con las redes, quieras o no quieras. Mira, recuerdo que mi marido que no tiene redes, no, apenas tiene WhatsApp, está en el 0,5% de la población que apenas tiene celular. Un día en una reunión, él es abogado, se maneja en otro ámbito, le dijo un directivo, ay, ¿cómo te fue en Disney? Y nada, y eso que habíamos dicho, che, no a los chicos no etiqueten esto, y tuvo que contar, no porque tuviera que esconder, sino que él es muy tímido, y tuvo que exponerse a una situación que capaz que no hubiera querido, ¿no? Entonces, bueno, los límites entre lo público y lo privado, y lo que es tuyo, y lo que de alguna manera está a la vista de todos, está como muy difuso. Por eso yo siempre digo coherencia antes que nada. Y entiendes que cómo se prepara a los ejecutivos y a los empresarios para instancias en las que de repente no están pensando, pero lo pueden llegar a considerar, como por ejemplo asistir a una entrevista, ¿no? Que te expone, que quizás muchos lo asocian con el perfil bajo, ¿no? Pero yo siempre, bueno, digo de que también mostrarse puede ser inspirador. Digo, si alguien te elige, en mi caso como productora, para contar algo, es porque algo en ti ve, que quizás tú no lo ves. Bueno, eso me gustó porque en realidad yo me defino un poco como bajo perfil y vos dijiste, bueno, pero capaz que tenés una historia para contar, ¿no? Entonces, si tenés una historia para contar, me parece que trasciende a la persona, que es un poco en la filosofía que estoy ahora. Y no hay mucho consejo más que eso, ser consistente, ¿no? Yo recuerdo que una vez tuve que hacer una capacitación, eran 180 personas en el MUBI, y fue mi hija a ayudarme, ¿no? Y la capacitación era básicamente cómo tener mejores conversaciones y cómo generar una escucha genuina, ¿no? Y yo decía, qué importante que yo soy así en mi casa, porque la que me ayudaba era mi hija. Entonces yo decía, imagínate si le digo a 180 vendedores cómo tienen que ser, y después en mi casa, yo eso no lo pruebo, ¿no? Entonces, y no estás preparado para eso, porque no le vas a decir, mira, voy a decir una cosa que en casa no es, o al revés, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Ser fiel a lo que uno cree y tener coherencia en lo que decís, lo que hacés y de alguna manera vivís. Eso sería lo que yo generalmente les digo, ¿no? Y así, por ejemplo, en tus coacheos o en tus recomendaciones, como empresaria de la comunicación, pero que puede trascender un poquitito más, ¿no? Porque puede atender otras áreas, ¿no? Porque quizás detrás de un problema o lo que entiende un empresario o un ejecutivo que es un problema, hay algo más, ¿no? Y que quizás no se está viendo. Hay hábitos, ¿no? Que tienen los ejecutivos, los empresarios, que los puede ayudar a ser más eficaces, y quizás ahí está el problema, ¿no? En donde hoy están radicando algunos temas que quizás no están prestando tanto atención y que quizás son la raíz sí del problema. Mira qué buen tema que traes, ¿no? Lo de los hábitos, es algo que yo he estudiado mucho. De hecho, yo soy docente en una escuela de negocios y el tema de hábitos aparece cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de coaching, cuando hablamos de tiempo. De hecho, hay un libro, Hábitos Atómicos, que justamente habla del bucle del hábito. Tengo. Bueno, y de la importancia de la recompensa, porque ¿por qué no sostenés el hábito? Porque no hay una recompensa. Entonces, lo primero que te diría es, si realmente tenemos claro que tenemos hábitos y que los necesitamos, ¿no? Muchas veces creemos que tenemos hábitos, pero lo que tenemos son comportamientos esporádicos. Entonces, yo lo primero que digo con los hábitos es, no importa cuál tengas, pero que lo puedas sostener, si no, no es un hábito. Y quizá uno de los hábitos más importantes que yo le diría a los líderes es la capacidad de escucha para tener mejores conversaciones, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho, es un español, Álvaro Lorda, que dice, nos jugamos la vida en las conversaciones que tenemos, pero en realidad más nos jugamos la vida en las conversaciones que no estamos teniendo. Entonces, como comunicadora, muchas veces a nosotros nos llaman a hacer capacitaciones y digo, ¿y cuál es el problema? Y en realidad no tenemos identificado el problema porque no terminamos de escucharnos, ¿no? Entonces, como hábito central yo diría, realmente tenemos el hábito de la escucha, ¿no? Y tenemos el hábito de conversar, por más que eso sea difícil. Y ahí, en caso que no lo tenga, ¿cuál es el hábito que tengo que desarrollar? ¿La paciencia? ¿Tengo que desarrollar de alguna manera la tolerancia? ¿Tengo que desarrollar de alguna manera mis capacidades emocionales al servicio, la empatía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí te dejaría, ¿no? El hábito de tener una buena escucha para generar unas buenas conversaciones. Yo creo que es lo que falta. Escucharnos más en un mundo que estamos todos compitiendo por la atención, ¿no? Y allí, no menor, seguramente que es un tema que te deben de plantear, bueno, necesito crecer,
¿no? En tanto porcentaje mis ventas, o que mi empresa empiece a producir más o crecer de la forma que sea ese rubro empresarial que te estén exponiendo. Pero también a veces es más difícil sostener lo que uno tiene, ¿no? Eso, ¿cómo tú, qué aconsejas a la hora de tomar una decisión para el empresario, ¿no? Bueno, estás preguntando a una emprendedora. Una emprendedora nunca te va a decir que se va a quedar, que no quiere crecer. Y por ende, a veces me dicen, ¿sos empresaria o sos emprendedora? Siempre voy a ser emprendedora, ¿no? Lo que pasa es que tengo que tener comportamiento de empresaria, porque a fin de mes tengo que pagar BPS, DGI, sueldos y demás, ¿no? Entonces, esa integración es importante. Yo creo que no es crecer o no crecer, sino crecer manteniendo, ¿no? los valores, los principios, lo que vos te creaste como propósito. Porque ahora parecería ser que puedo crecer a cualquier costo, ¿no? Arrasando, atropellando. Entonces, yo creo que ahí es donde se presenta más el dilema, no tanto si crezco, ¿no? Sino cómo lo hago. Y de alguna manera creo que lo que sí hay hoy desarrollado en el mercado es la capacidad de diversificarse. Que antes, si vos eras una empresa de comunicación BTL, solo podías hacer BTL. Y nosotros hoy hacemos BTL, hacemos eventos, hacemos capacitaciones, ¿no? En cada cosa nos fuimos formando. Entonces, ¿crecimos dentro de lo mismo? No, crecimos como ampliados, ¿no? Pero manteniendo el mismo ADN. Nosotros, por ejemplo, con la cantidad de gente que tenemos, jamás hemos tenido un juicio laboral. Y conflictos hemos tenido un montón, porque manejamos el mismo mercado que maneja el resto. Pero esto que te digo, de pregonar la escucha, de priorizar a la persona, de buscar un entendimiento y demás, se ha replicado, no importa el crecimiento que hayamos tenido. Y yo creo que eso sí se puede. Quizá a veces lo que sacrificás, y sí, a veces sacrificás un poco de margen, porque sacrificás tiempo, capaz que de una persona en dialogar, y eso se traduce capaz que en marginar menos, porque tenés una estructura de costos más altos. Pero bueno, yo duermo todas las noches tranquilas en ese sentido, y sí, me gusta crecer, pero fiel al estilo que de alguna manera pregonamos. Florencia, allí, por ejemplo, hablabas de lo que es el conflicto, ¿no? ¿Cuesta en estos tiempos el diálogo? ¿Cuesta más con unas generaciones que otras? ¿Qué te encuentras tú allí desde tu experiencia laboral? ¿Son diálogos diferentes? ¿Tenés que adaptar tu idioma? Sí, el lenguaje, ¿no? El lenguaje me causa muchas gracias porque a veces es el lenguaje de emoticones, ¿no? Es decir, decime un poquito más, ¿no? Claro. Yo creo que lo principal, vuelvo a un tema que te hablaba antes, que es la escucha. Creo que lo que nos falta es escucharnos más, pero escucharnos de un lugar mucho más genuino, ¿no? De un lugar mucho más despojados de juicios, ¿no? Uno habla lo que habla, pero lo que termina de validar el habla es la escucha. Y yo creo que ahí no hay un tema generacional, hay un tema de la persona. Tengo jóvenes que te escuchan con una atención, con una avidez tremendo, que todo lo que le vayas a decir están como sedientos, y capaz que gente que tiene mucha más experiencia y que cree ya saberlo, ¿no? No te escucha tanto. Entonces no es tanto un tema generacional, ¿no? La escucha para mí sí es un elemento fundamental, y el poder conversar. Hemos perdido la capacidad de encuentro en las sobremesas, el encuentro familiar, la mesa como tal, ¿no? Entonces a veces nos cuesta. Yo a veces en el comedor, en la agencia, les digo, cuando voy yo, por favor, los celulares, ¿no? Es el único momento que podemos saber un poquito cómo nos fue el fin de semana o lo que fuera. Bueno, ni que hablar en mi casa, ¿no? Entonces el encuentro en la conversación es una de las cosas que yo de alguna manera volvería a priorizar. Florencia, para finalizar, algo que no te haya preguntado y con lo que quieras terminar, quizás alguna experiencia, algo que te esté llamando la atención en estos últimos tiempos, una anécdota, algo con lo que quieras terminar esta entrevista. La primera de varias. Ya. Anécdotas tengo muchas, pero lo que pasa que como después mis hijos me rezongan, me dicen, mamá, tú perdiste el filtro en el canal de parto. Así me lo dicen, entonces me tengo que cuidar, porque además como no tengo vergüenza, pero las anécdotas quedamos mejor para otra vez. Quizá un poco el mensaje ¿no? de cómo estamos cómo estamos trabajando con nuestros equipos, no solo los líderes, ¿no? Sino en general entre nosotros, y realmente estamos tratando de dar la mejor versión de cada uno en esa conversación, en ese compartir del almuerzo, en esa cena de noche, si nos estamos de alguna manera dando el espacio de conocernos, ¿no? A veces me dicen, pero me agarró en el ómnibus, me agarró una persona en la consulta médica, hay como una sed de encontrarnos con el otro en un mundo donde estamos cada vez más conectados, estamos más desconectados del que está al lado, ¿no?
Entonces, eso es un poco por eso unimos o integramos toda la parte de formación y capacitación en la agencia, porque nos parecía que era algo que teníamos que integrar, ¿no? En todo, en los vendedores, en las reponedores, en las promotoras, siempre tratamos de alguna manera de tener un espacio de encuentro, ¿no? Entonces, eso un poco dejaría el mensaje, ¿no? De ¿realmente estamos conectados con los que estamos más cerca? Bien, para reflexionar. Bueno, ha sido un gusto el diálogo contigo, Florencia Scheitler, directora de SC. Para la próxima el apellido ya me lo decís de una, sí. Mira cómo tengo la mano. ¿SC qué significa? Bueno, inicialmente es mi apellido Scheitler y Cámara, que fue el fundador, el que tuvo la idea original, ¿no? de hacerlo, así que lo mantuvimos, más allá que hoy yo estoy 100% a cargo de la empresa, mantuvimos porque es como honrarlo a él en su visión. Bien, bueno, te tengo en otra oportunidad, o sea, no te estoy preguntando. Perfecto, voy pensando las anécdotas, así ahí va a ser un poquito más divertido y un poquito más disruptivo. Y vamos después de las 22, así que los niños no tienen que ver. Perfecto, bueno, que así sea. Un gusto recibirte y gracias por hacerte el tiempo para estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Tatiana. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. Llegamos a la contratapa de empresarios de acá y en el programa de hoy conversamos a propósito de lo que es la digitalización de las empresas, puntualmente la identidad digital y cómo este instrumento puede potenciar los negocios de las empresas uruguayas. Además, hablamos de varios aspectos de la comunicación, pero puntualmente lo que hace a los líderes hoy de alguna forma destacarse en sus empresas y también en sus resultados empresariales, que es la escucha activa. Así se definió en una de las entrevistas que tuvimos hoy, por supuesto que los invito a repasarla a través de nuestro canal en YouTube y en la plataforma NS Now. Como siempre, los espero viernes, 21 horas, con el programa Estreno para seguir poniendo en agenda los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Presentó este programa Banco República, nuestro banco país.